Bueno, mi nombre es Wilson Galvis, yo soy residente de neurocirugía y hoy les voy a hablar un poco pues, de lo que es la neuralgia del trigémino. Entonces, para empezar con un par de generalidades, recordar que la neuralgia del trigémino es una de las formas más intensas de dolor neuropático craneofacial que existe, muy incapacitante, pues digamos que puede deteriorar mucho la calidad de vida de los pacientes y digamos que al día de hoy disponemos de varias herramientas, pues tanto farmacológicas como quirúrgicas para tratarlas. Eh, Su manejo se ha tornado multidisciplinario. Hoy en día, digamos que corresponde a neurología, medicina del dolor, neurocirugía e incluso otras especialidades también, los médicos de atención primaria al tratamiento de la neuralgia del trigémino. Es una enfermedad relativamente poco frecuente, pero muy conocida. Digamos que es una de las enfermedades en neurocirugía donde prácticamente el diagnóstico es clínico. Y por eso es muy importante, pues, como saber muy bien las manifestaciones clínicas. Un poco de historia brevemente, digamos que las primeras manifestaciones de la neuralgia trigémino se describieron hace mucho, más o menos en el siglo II. Las primeras descripciones por Areteo de Capadocia y unos años después por Avicena, quien empieza a describir lo que él llamaba como los síndromes faciales expresivos. Para ese momento lo describían como tortura oris. Ya un poco no mucho después, las primeras descripciones que se empezaron a hacer de la neuralgia trigémino fueron en el siglo XVII por Ferri y Schmidt, quienes describieron el padecimiento de este que también era un médico, Johannes Bausch, quien digamos que sufrió, fue una de las primeras descripciones en la historia donde se describe que una persona a causa de la neuralgia del trigémino tenía un dolor tal que le era imposible comer y finalmente muere pues de inanición, pues resaltando como la severidad del dolor que podría llegar a tener una persona con neuralgia del trigémino. En el 756, Nicolás André propone que la neuralgia del trigémino se da por un riesgo, porque hay un nervio en riesgo en la cara y le da como una característica convulsiva a la etiología del dolor y es el primero que acuña el término, el tic doloroso. En el 802, Fothergill es el que establece que el origen de este dolor proviene del nervio trigémino. Y en 1820 Bell es quien se establece que hay una diferencia entre las funciones del trigémino y del séptimo par, y ahí es donde se empieza como a enfocar un poco más la etiología pues, del dolor propiamente. Más o menos hacia 1858, la primera intervención pues, con la intención de manejar esta enfermedad la hizo John Murray y fue una resección de la segunda rama del trigémino por vía transmaxilar con una morbilidad pues, considerable. Y ya con el paso de los años se fueron perfeccionando algunas de las técnicas, ya pues haciendo abordajes subtemporales, extraorales para llegar hasta allá, hasta el ganglio de Gasser. Y después fue cuando se empezaron a ver como algunas de los efectos adversos, o efectos adversos, no, efectos que podía llegar a tener la intervención aquí del ganglio de Gasser. En más o menos 1930, Dandy es el que empieza a describir solamente por la visión que pues, le daba a él sin uso de microscopio la presencia de lo que podía ser un conflicto neurovascular. Y más adelante, en 1960, finalmente Garner y Janetta son los que encuentran que efectivamente sí hay un compromiso pues un conflicto neurovascular y son capaces de documentar estos casos y de pues describirlos porque ya para este momento estaban empleando como el uso del microscopio intraoperatorio. Entonces es importante recordar para ver bien la neuralgia del trigémino lo que es pues, la anatomía, digamos que desde el punto de vista funcional, recordar que el nervio trigémino es probablemente el nervio que tiene el complejo de núcleos más grandes a nivel pues, de todos los pares craneanos, con extensiones mesencefálicas y a nivel pues, de los niveles cervicales altos, donde podemos encontrar pues, algún segmento de los nervios, de los núcleos del trigémino. Entonces eh, aquí es importante recordar que el núcleo mesencefálico es el que está relacionado con lo que tiene que ver con la propiocepción, una mordida. Está el núcleo sensitivo principal, que es un núcleo que está ubicado a nivel del dorso, más o menos como central del puente, y digamos que es el núcleo principal sensitivo. Medial a este
tenemos el núcleo principal motor, por la función motora que tiene el nervio trigémino, ¿cierto? Y debajo de este, más o menos desde la parte inferior del puente hasta niveles cervicales altos, que se escriben más o menos entre C2 y C4, encontramos el núcleo, otro núcleo sensitivo que tiene la función termoalgésica del quinto par. Entonces está como muy bien discriminado pues las funciones de cada uno de los núcleos del trigémino. Y es por eso que a veces pues uno puede llegar a ver que se estudia incluso los niveles cervicales altos para buscar alguna causa de una probable neuralgia del trigémino. También recordar digamos, desde el punto de vista funcional, la salida de los nervios se da a nivel del puente y que pues digamos, junto a la raíz sensitiva, que es la más gruesa, tenemos la raíz motora, que es la que va a tener la función de la masticación. Esa raíz motora es una raíz que va a ir justamente por debajo y muy pegada a la raíz principal sensitiva, y finalmente va a terminar pues saliendo de su posición intracranial a través del foramen oval junto a la rama de B3. Aquí también es importante recordar pues digamos ya lo que tiene que ver con las vías ascendentes de la información pues que viene del nervio trigémino, y recordar que toda la información sensitiva de aquí de la cara va a viajar, va a ser como el relevo a nivel del tálamo en el núcleo ventral posteromedial, y de ahí pues va a terminar en región pues en su respectiva área de representación cortical. Eso también es importante porque se ha visto que hay, al igual que en otras formas de dolor neuropáticos, digamos un mecanismo de sensibilización central y cambios en los pacientes que han sufrido neuralgia del trigémino de forma pues muy crónica. Ya hablando un poquito y brevemente de la anatomía quirúrgica, digamos que aquí hay unas imágenes de unos especímenes donde se ve la salida del nervio trigémino, donde se ve la raíz motora. Es una raíz que suele pues, ubicarse superomedial a la raíz sensitiva. Así como ustedes la ven aquí, digamos que ahí puede haber una raíz superior, una raíz inferior con algunas fibras que así como la pueden ver aquí cuando se levanta pues como eh, 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 algunas de las intervenciones va a ganglionar, placer, la ubicación, el ganglio de gas es como otra cosa importante pues, de relevo de funciones sensitivas que tiene el nervio trigémino, y lo importante es que es el lugar donde se va a ubicar. Digamos que se va a ubicar a nivel de la fosa media, más o menos a nivel del apex petroso, en su porción más medial, donde vamos a encontrar una depresión ósea a nivel del apex petroso, y va a tener una cubierta. Digamos que esta parte es interesante porque el Kaum de Meckel lo que va a corresponder es como a un doblamiento de unas hojas de dura madre, tanto digamos de dura propia como en una capa perióstica de la dura, que va a tener esta forma. Si ustedes ven aquí está por debajo del tentorio, digamos que ahí está como el repliegue de dura de la capa periostial como de la capa meningia de la dura. Aquí está el seno petroso superior, y digamos que ese espacio, así como lo ven acá en esta otra imagen donde se ve pues como una vista hacia el clivus, acá está el sexto par y aquí está el agujero donde ustedes ven que está como el repliegue de dura, donde va entrando el nervio trigémino. Este agujero de acá es lo que conocemos como el poro trigeminal, y el espacio que hay adentro es lo que conocemos como el Kaum de Meckel. Entonces eso es importante porque, digamos, desde el punto de vista, cuando vayamos a hacer pues algún tratamiento, eso es importante recordarlo porque, digamos que aquí en este espacio hay un repliegue de dura, pero también hay una proyección de aracnoides hacia el Kaum de Meckel. Entonces, lo que significa que este espacio va a estar lleno de líquido cefalorraquídeo, y este espacio lo vamos a conocer como la cisterna trigeminal. Es un espacio pues verdadero, lleno de líquido cefalorraquídeo, donde el aracnoides va a terminar firmemente adherida al ganglio de Gasser, y a partir del ganglio de Gasser ya lo que son las raíces, pues las ramas
del trigémino, pues ya no van a estar cubiertas de aracnoides. Entonces, esto es importante porque también hace parte como de la aproximación, por ejemplo, de algunos abordajes interdurales cuando uno quiere ir pues a lesiones del Kaum de Meckel. Importante también recordar acá la relación que tiene el ganglio de Gasser, principalmente con la porción intrapetrosa de la carótida que está justamente debajo de este. Digamos que eso es como lo importante como para entender la neuralgia del trigémino. Ya lo que son las divisiones, el resto de divisiones, pues digamos que esas podríamos dejarlas por fuera aquí como para entender las intervenciones que podemos hacer. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, se estima más o menos una incidencia de 4.3 por 100.000 habitantes, con un compromiso muy infrecuente bilateral. Digamos que se ha descrito que esta es una enfermedad que puede aumentar de forma importante con la edad, más o menos se estima de 45 por cada 100.000 en mayores de 80 años, y se ha descrito la hipertensión arterial como un riesgo, más o menos 1.5 veces sobre la población en general. La presencia de esclerosis múltiple de por sí es un riesgo de presentar neuralgia del trigémino 20 veces por encima de la población que no tiene pues esta patología, y sin embargo aún así la esclerosis múltiple, digamos que en los pacientes que tienen esclerosis múltiple la neuralgia del trigémino puede corresponder más o menos al 2 al 5% de los pacientes, no son tantos. Y son pacientes que suelen ser más jóvenes, compromiso bilateral y unas características de un dolor, digamos, un poco diferentes. Entonces, cuando uno busca la neuralgia del trigémino y lo que corresponde pues a su definición, uno encuentra, digamos que lo que define como la Sociedad Internacional de Desórdenes de cefaleas, y lo describen como un desorden caracterizado por dolores breves, unilaterales, recurrentes, similares a descargas o choques eléctricos de inicio y culminación abrupta, limitado a la distribución de una o más divisiones del trigémino. Por lo general esas suelen ser la segunda y la tercera rama, menos frecuente la primera, y que se desencadena por estímulos inocuos. Digamos que uno busca, y no es una sola definición o clasificación de la neuralgia del trigémino, sino que, por ejemplo, esta es la que corresponde a la clasificación internacional, pues como de los trastornos por cefalea, donde aparte nos dan como una serie de criterios, 5 criterios, para definir, pues, digamos, con una definición clínica de lo que es la neuralgia del trigémino. Pero aparte nos dice que hay una clasificación que tiene en cuenta la etiología y las características del dolor, que podemos describirlas como una clásica, una forma secundaria y una forma idiopática. La forma clásica, digamos que acá se habla desde el punto de vista del comportamiento y de las características del dolor, es el dolor que es puramente paroxístico o un dolor que es continuo y concomitante, es decir, el paciente hace picos de dolor, pero de base puede tener un dolor. Acá nos habla de las formas secundarias, es decir, que tiene alguna causa estructural o, por ejemplo, una enfermedad desmielinizante, en el caso, pues, principalmente es la esclerosis múltiple, o en los casos idiopáticos, donde no se han encontrado ni conflictos neurovasculares ni una causa estructural que explique ese dolor. Y cuando uno va a mirar otros tipos de definición, por ejemplo, la que está por la Sociedad Internacional de Estudios del Dolor, digamos que es una definición muy parecida a la que les acabé de dar, pero digamos que acá lo subclasifican en la neuralgia clásica, pero aquí la definen es con base en la presencia o no de un conflicto neurovascular, siendo esa la forma clásica, la secundaria cuando hay alguna otra enfermedad que le explique, es decir, algún tumor o una enfermedad pues, desminimizante, que casi la esclerosis múltiple, o la idiopática cuando no cumple pues, ninguna de esas dos previamente descritos. Entonces, siendo así, nos quedamos con la neuralgia trigémino clásica, que es la que cumple estos criterios, y hay una demostración imagenológica o quirúrgica de compresión neurovascular. Tenemos la forma secundaria con todas las características que acabamos de mencionar, pero que tiene de base una causa que le explique, que suele ser o esclerosis múltiple o una lesión ocupante de espacio. La forma idiopática, en la que las características del dolor suelen ser las mismas, pero no se explica, digamos, por una causa de base, no hay un conflicto neurovascular y no cumple con los criterios de algún otro trastorno. Y también diferenciar lo que corresponde a una neuropatía a diferencia de la neuralgia. Digamos que lo que se dice es que las características del dolor suelen ser diferentes, suelen ser áreas mayores que pueden desencadenar el dolor, una forma de alodinia con estímulos diferentes y con algunas manifestaciones neurológicas, es decir, hipoestesias o cosas que usualmente no se ven en la neuralgia propia pues, clásica, que es lo que lo diferencia. En cuanto a la fisiopatología
pues realmente de lo que se ha descrito es que esa compresión crónica sobre digamos, sobre las fibras mielinizadas, lo que va a producir en primer lugar, pues es digamos, como un área de isquemia y progresivamente una desmielinización, y lo que describen en algunas partes como dismielinización, como pues, áreas anormales de mielinización. ¿Eso a qué va a llevar? A una hiperexcitabilidad neuronal. Y eso lo que va a terminar produciendo es como una alteración en el gradiente iónico de las neuronas, que va a hacer que algunas puedan ser más susceptibles de tener como áreas digamos, de descargas ectópicas, lo que van a producir pues la sensación de dolor. Se habla también de lo que es la transmisión efáptica de los impulsos nerviosos, que es lo que explica esta gráfica. A diferencia de la transmisión y la comunicación neuronal, que suele ser, digamos, la que todos conocemos, que es la sináptica, donde el botón sináptico pues, va a terminar en otra neurona, acá la pérdida de la mielina de un nervio que esté adyacente va a hacer que, pues, por ejemplo, si hay otro axón que esté expuesto o ambos están expuestos porque están comprimidos, los impulsos nerviosos de uno pueden transmitirse pues a lo largo del otro. Y eso se ha visto que puede ser un mecanismo, por ejemplo, que produce el dolor. Por ejemplo, si hay una fibra sensitiva donde el estímulo pues, normal viaja por este axón, pero entra en contacto con unas fibras que son las encargadas, por ejemplo, de lo que tiene que ver pues, con la termalgesia, es decir, con el dolor. Entonces, esa comunicación y ese contacto normal entre esos es un mecanismo que podría explicar el dolor, pues el dolor con los estímulos inocuos prácticamente. También de lo que se habla es de la alteración de la homeostasis, pues todo lo que tiene que ver con el mantenimiento como del equilibrio iónico. O también se hablan algunas formas idiopáticas de mutaciones de canales de sodio que lo que hacen es una ganancia de función como, digamos, y que terminan produciendo también una pues, alteración del gradiente iónico del sodio a nivel pues, ahí de los axones. Entonces, el diagnóstico de la neuralgia trigémina es un diagnóstico clínico, lo que se dice y lo que ya les dije, desencadenado por ese estímulo inocuo, y se deben descartar anormalidades sensitivas, y se ha propuesto incluso, aunque ya no se usa mucho, el estudio de algunos estudios electrofisiológicos para detectar realmente en las causas donde no queda claro si hay una afectación del trigémino o no, anomalías de los reflejos trigeminales. Y lo que sí es importante es realizar un examen exhaustivo para descartar los diagnósticos pues, diferenciales más importantes. ¿Qué es lo característico de la neuralgia del trigémino? Casi siempre que sean B2 y B3 el compromiso, con algunos puntos gatillos que el paciente usualmente puede identificar. Digamos que el mayor área que puede desencadenar el dolor suele ser a nivel facial, pero también hay puntos gatillos que el paciente puede identificar que están dentro de la cavidad oral. Y digamos que esto es en un grupo de 120 pacientes en los que se identificaron cuál era el estímulo que principalmente puede desencadenar el dolor. Entonces, entre ellos, pues, cosas pues, tan rutinarias como hablar, masticar, lavarse la cara, lavarse los dientes, comer, son cosas que pueden desencadenar el dolor, y eso es muy característico y se debe tener en cuenta al momento de uno considerar si el paciente tiene una neuralgia clásica. Entonces, digamos que esta es una tabla que busca pues como recordarle a uno qué son las cosas en las que uno debe indagar cuando está preguntándole a un paciente y uno tiene la sospecha de que sea una neuralgia pues clásica. Los factores que la producen, los factores que la alivian, digamos, si tienen comorbilidades, el tipo del dolor, el hecho de que el paciente de pronto en la consulta no tenga pues la neuralgia no significa que pues debemos, digamos, como no tomar en cuenta el hecho de que el relato es muy puntual, de que el dolor es muy corto. Usualmente, eso es lo otro, el dolor se describe que usualmente puede durar entre 1 segundo a menos de 2 minutos, es como lo que está escrito en la literatura. Y pues todas las cosas que debemos indagar al paciente como para saber si estamos ante una neuralgia del trigémino clásica. Estas son como banderas rojas, por decirlo así, que lo deben a uno hacer pensar que de pronto esto no se trata solamente de una neuralgia del trigémino, sino que hay que buscar otras posibles causas del dolor. La lista de diagnósticos diferenciales es muy amplia y hay muchas cosas, digamos, que finalmente pueden terminar produciendo y pueden ser como mimics y pues finalmente diagnósticos diferenciales de la neuralgia del trigémino. Por ejemplo, pues principal, la
neuralgia posherpética, algunas otras formas de dolor neuropático trigeminal, algunas causas odontogénicas como las caries, las pulpitis, abscesos periodontales, algunas causas otorrinolaringológicas, algunas, por ejemplo, formas de cefalea trigémino-autonómicas, que también pueden tener un patrón de dolor en el mismo territorio de la neuralgia del trigémino, algunas causas reumatológicas o algunas otras causas pues como menos descritas, pero esto es muy importante, digamos, como tener en cuenta las principales al momento de hacer una evaluación del paciente. Lo que les comentaba de los estudios electrofisiológicos, digamos que se quedan relegados para cuando uno tiene la duda de que haya un compromiso, cuando no hay una causa clara y el paciente tiene dolor, como para definir si el paciente sí puede tener o no afectación de los reflejos, por ejemplo, de los reflejos trigeminales, que son como los que suelen ser afectados, por ejemplo, por causas que no son la neuralgia clásica. El estudio de elección para la neuralgia del trigémino es la resonancia contrastada. Y digamos que uno, aparte de considerar la resonancia contrastada, tiene que tener en cuenta que hay una serie de secuencias que le van a ayudar a uno como a poder evaluar pues, con mayor detalle anatómico y descartar la presencia de un conflicto neurovascular, que es muchas veces lo que uno quiere ver. Lo que se dice es que pues obviamente tiene que ser una resonancia contrastada, ojalá con un estudio volumétrico en un T1, en un estudio en T2, potenciado en T2, ojalá también con cortes finos, y que sea un T2 pesado, que puede ser pues cualquiera de las secuencias de T2 pesado, CIS, Fiesta o todos, pues eso dependerá del fabricante del equipo, una secuencia en TOF para poder determinar si hay, pues mediante determinar si lo que estamos viendo y creemos que puede ser un conflicto neurovascular se puede ver en esta secuencia. Por ejemplo, no, principalmente son como esas. Entonces, algunos de los ejemplos es, bueno, primero en la resonancia es como uno ubicarse espacialmente a nivel del nervio trigémino. Entonces, recordar lo que son el núcleo sensitivo principal y el núcleo motor a nivel del puente. Aquí se ven el trigémino, el núcleo mesencefálico y el núcleo espinal. Más o menos identificar lo que tiene que ver con las porciones del trigémino, que ya la vimos en la parte de la anatomía, pero recordar que el trigémino, pues está la zona de entrada de la raíz, que es la parte más adyacente al puente, tenemos la porción cisternal, tenemos pues después lo que es el porus trigémino, la entrada del Kaum de Meckel, y ya después la porción, digámoslo como de la cisterna trigeminal. Aquí en esta parte, que es la zona de transición, donde pasa la mielinización central o la periférica, es donde se ha visto que es más susceptible pues que se produzca la afectación del trigémino. Entonces, cuando hay una neuralgia del trigémino clásica, lo que vamos a ver es un conflicto neurovascular. Hay dos formas. Una forma es que veamos un contacto de algún vaso, o de algún vaso puede ser una arteria o una vena, un contacto donde no haya deformidad del nervio, o lo otro es tener realmente un contacto, un desplazamiento y una deformidad del nervio. Digamos que es en este caso donde uno pues describe que es una neuralgia pues, clásica, muy probablemente los síntomas, pero que tiene una compresión neurovascular cuando hay deformidad del nervio. Otra cosa, bueno, por ejemplo aquí, otra cosa es que uno lo compara con el contralateral, por ejemplo, este es un nervio que se ve atrófico con respecto pues al otro, eso también le ayuda a uno pues a ver si hay cambios a nivel del nervio que puedan explicar pues los síntomas y asimismo pues definir el tratamiento que puede requerir el paciente. Entonces son las cosas que uno tiene que tener en cuenta, si hay o no contacto, si hay o no deformidad, si hay o no atrofia, la ubicación de la compresión, y lo otro es la anatomía vascular. Pues puede ser posible que uno pueda identificar el vaso, que por lo general suele ser la arteria cerebellosa superior la que produce el conflicto con el trigémino, pero puede ser, por ejemplo, una vena, que usualmente puede ser la vena petrosa superior, pueden ser algunos de los vasos del puente. Se ha descrito que también la arteria cerebellosa anterior inferior, la AICA, también puede producir el conflicto vascular, o incluso la arteria basilar cuando, por ejemplo, hay dolicoectasias de la basilar, que puede tener como ese trayecto como tortuoso, que también pueden pues, comprimir el trigémino y producir los síntomas. Por ejemplo, en los casos, la resonancia nos va a servir para ver los casos donde veamos conflicto neurovascular, pero también para definir los casos donde podemos tener otra etiología. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple, las lesiones que suelen producir neuralgia trigémino son placas desmielinizantes que suelen estar prácticamente adyacentes a la zona de entrada de la raíz,
Y no solamente eso, sino que también pueden afectar alguno de los, digamos, las placas pueden ubicarse cerca de alguno de los núcleos sensitivos que también puede producir pues, la misma sintomatología, como por ejemplo una anomalía del desarrollo venoso. Ahí justamente en ese punto son, pues, digamos, otro tipo de etiologías que podemos ver en la resonancia contrastada. Cuando hay esclerosis múltiple, pues claramente vamos a tener otras lesiones características de la esclerosis múltiple, y también cuando tenemos una neuralgia de origen tumoral, pues claramente la resonancia nos va a permitir establecer pues ese diagnóstico. Usualmente a nivel del trigémino, la lesión primaria más frecuente es el schwannoma trigeminal, que es como el schwannoma intracraneal más frecuente después del schwannoma vestibular. Y la mayoría se originan a nivel del Kaum de Meckel, que incluso en sus estadios como más tempranos va a ser posible identificarlos por medio de una resonancia contrastada. Cambios anormales, por ejemplo, del trigémino, como en este caso un engrosamiento, en el estudio contrastado, pues una captación del contraste nos van a ayudar como a hacer ese hallazgo. Otras causas de origen tumoral, por ejemplo, en un quiste epidermoide, donde se ve claramente la compresión ahí a nivel como del trigémino y cercano al Kaum de Meckel. La presencia de, por ejemplo, diseminación leptomeningia o infiltración, diseminación perineural también puede ser una causa de neuralgia del trigémino, y hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, en los pacientes oncológicos, a veces con algunas neoplasias de cabeza y cuello, que empiezan a presentar esta sintomatología porque no es infrecuente. Y también puede pasar en otros tipos de tumores, mama, pulmón, melanoma. Entonces es otra causa también en la que uno debe pues buscar en estos pacientes con lo mismo una resonancia contrastada. Ya otras causas menos frecuentes de compresión puede ser, por ejemplo, algunas anomalías vasculares como una arteria trigeminal persistente. Y bueno, entonces ya cuando pasamos a hablar del manejo, en principio el manejo es médico, es independiente del tipo de neuralgia del trigémino, el manejo inicial va a ser farmacológico médico. Lo que uno encuentra en la literatura es que se deben agotar las medidas farmacológicas en primer lugar antes de empezar en una intervención quirúrgica. Y lo importante es agotar el tratamiento farmacológico hasta que uno ya deba considerar el tratamiento quirúrgico. Entonces, la primera línea de manejo pues, la primera línea de manejo vendría a ser la carbamazepina. La carbamazepina y la oxcarbazepina, digamos que tienen como una efectividad demostrada ya hace mucho tiempo. De hecho, fue el hecho de que se considerara la neuralgia trigémino pues, una enfermedad de origen, digámoslo, convulsivo, que se empezaron a usar medicamentos antiepilépticos, y al día de hoy prácticamente se siguen usando, pero del cual la carbamazepina es el que ha demostrado ser más efectivo. ¿Qué lo detiene a uno o cuando uno dice que ya debe considerar otro tipo de manejo? Es prácticamente cuando empiecen a aparecer efectos adversos o efectos pues, indeseables para el paciente. En la carbamazepina y la oxcarbazepina, lo que uno tiene que hacer es una titulación adecuada de los medicamentos hasta lograr las dosis máximas diarias, y digamos con unas pautas propias de cada medicamento, de cada cuánto tiempo se deben titular, obviamente eso ajustados a la respuesta que tenga el paciente. Se debe siempre estar en los seguimientos o en los controles, estar pendientes de probables signos de alarma, en cuanto, por ejemplo, a efectos adversos, alteración de la visión, náuseas, por ejemplo, cefaleas. Estos medicamentos pueden producir la carbamazepina más que todo, hiponatremia, o hay algunos pacientes que pueden presentar algunas, digamos, reacciones en la piel, como un Steven Johnson o una necrolisis epidérmica, que pueden ser muy severas como resultado de este medicamento. Entonces, siempre te toca estar como vigilando a esos pacientes de forma activa. De segunda línea de manejo tenemos de la que más uno puede encontrar es la lamotrigina, tanto como una terapia sola como adicional a la carbamazepina. Entre otras opciones de manejo, baclofeno, gabapentina y pregabalina, que también pueden ser medicamentos que se pueden utilizar, obviamente con menos efectividad pues, demostrada, pero que también hacen parte pues, muchas veces en combinación con la primera línea de manejo o aislado o digamos como únicos, si los pacientes no presentan intolerancia a los primeros. También se ha descrito el manejo de los ataques agudos. Usualmente es un manejo que se hace, por ejemplo, con algunos también bloqueadores de canales de sodio, como por ejemplo la lidocaína. Se ha descrito también el uso de los triptanes de forma subcutánea para el manejo del ataque agudo. Y lo ideal es que en los manejos pues el manejo de los ataques agudos, uno modular el dolor mientras mira
cuál va a ser la intervención que le va a ofrecer al paciente si pues este es candidato a alguna de las intervenciones. Es cuando se agota el manejo médico, ¿qué intervenciones podemos tener nosotros? Digamos que la primera es la descompresión microvascular. Tenemos unas intervenciones percutáneas o tenemos la radiocirugía. Entonces, la descompresión microvascular, digamos que no va a entrar mucho en detalle con esta, más bien pues como hablar de algunas cosas muy puntuales. La descompresión microvascular prácticamente es realizar, cuando se ha detectado que hay un conflicto neurovascular, hacer la separación de la arteria o el vaso que está produciendo la compresión sobre el trigémino. Esto usualmente se hace pues por medio de un abordaje retrosigmoideo. Entonces digamos el posicionamiento clásico de un paciente al que se le va a hacer un abordaje retrosigmoideo, identificando los reparos anatómicos pues, que nos van a llevar precisamente a ese punto. Y lo importante es que una vez que estemos pues, dentro de lo que es la cisterna cerebelo-medular, identificar el quinto par y establecer si hay o no la presencia de un conflicto neurovascular. ¿Qué es lo que se dice? Pues en la literatura hablan de que muchas veces cuando el neurocirujano entra puede no encontrar un conflicto neurovascular. Es decir, le puede dar la impresión de que ahí no hay ningún conflicto neurovascular. Lo que dicen es que a veces el posicionamiento del paciente puede de alguna u otra forma cambiar como la organización de los vasos por dentro, y ese grave desplazamiento que puede ocurrir con el posicionamiento le puede dar la impresión de que no hay un conflicto neurovascular. Se supone que por eso pues uno debe tener, pues debe haber seleccionado adecuadamente el paciente con los estudios de resonancia, pero si no, si uno tiene el estudio de resonancia donde ve el conflicto, pero dentro de la cirugía, pues le parece que no, uno debe pensar, y pues obviamente si tiene los síntomas, pues pensar que sí hay un conflicto neurovascular, porque es lo más probable. Entonces lo que se hace es identificar el quinto par, identificar la arteria, pues hacer una disección del aracnoides, digamos que identificar y liberar la arteria, que por lo general tiene un loop que puede ser redundante, inmovilizarlo y finalmente digamos como colocar lo que suele ser una lámina de teflón entre ambas estructuras, con lo que uno pues le quita como esa pulsación constante de la arteria sobre el nervio. Hay algunos casos en los que se habla de que, por ejemplo, los pacientes los llevan a cirugía y no se encuentra claramente un conflicto neurovascular. Se ha descrito, por ejemplo, el uso de la neurolisis interna. ¿Y la neurolisis interna en qué consiste? En la disección de forma longitudinal de las fibras del trigémino, digamos como pues para producir el mismo efecto cuando no se encuentra conflicto neurovascular, con el fin pues, de proporcionar alguna otra, porque si uno, por ejemplo, abre y ve que no hay ningún vaso, pues uno dice el paciente va a salir igual. Lo que se habla es entonces de hacer este procedimiento, que realmente fue el que escribió esto, fue Peter Feanetta, digamos que con el fin de producir ese alivio del dolor y con algo de evidencia, sin embargo con estudios pues de muy baja, o sea, pues estudios muy heterogéneos que han demostrado que puede tener un control importante del dolor. Dentro de las intervenciones percutáneas tenemos la neurolisis con glicerol, la compresión con el balón de Fogarty y la ablación por radiofrecuencia. Brevemente, las intervenciones percutáneas se valen mediante la fluoroscopia de la localización de los reparos anatómicos para pues poder ubicar el foramen oval, que es por donde uno va a entrar, y por medio de este acceder con una aguja hasta el foramen oval y pues hacer como la aplicación del medicamento o de la terapia que se vaya a hacer. Esto se hace mediante la técnica de Hartel, que consiste en ubicar la comisura labial lateral pues, del lado afectado, más o menos 2.5 centímetros lateral, y ubicar más o menos en la línea orbitomiatral, una línea que se trata desde la órbita hasta el conducto auditivo. Depende de donde uno lo lea, puede leer que el tercio posterior con el tercio medio o en la mitad de esta línea, la aguja en un sentido que en el plano coronal va a ser apuntándole como hacia la línea medio pupilar. Digamos que en esta técnica lo que uno busca es por medio de una aguja llegar al foramen oval y entrar al Kaum de Meckel, siempre teniendo pues cuidado de no ir a perforar la mucosa oral, porque eso puede ser un factor de riesgo para introducir gérmenes y pues terminar con una meningitis postquirúrgica. La neurolisis con glicerol es una técnica pues, que se había descrito ya hace mucho, consiste en lo mismo, llegar al foramen oval, uno verifica que estén en ese sitio por la salida de líquido cefalorraquídeo y lo que hace es la inyección de glicerol en un volumen más o menos de 0.5 cc, donde después de la aplicación del glicerol
digamos que lo que se hace es esperar la presencia pues, de anestesia o de alivio del dolor más o menos 12 a 24 horas después de los síntomas. La compresión percutánea con balón es una técnica así, pues utiliza la misma técnica de Hartel, pero lo que usa es por medio del catéter de Fogarty meter medio de contraste dentro de este, pues para identificar que una vez estemos dentro del foramen oval se infle el catéter con esta forma de pera que nos dice que estamos en el count de Meckel, obviamente con el medio de contraste para identificarlo así. Y lo que se hace es una compresión de las fibras nerviosas más o menos entre 60 segundos o 1 minuto a 2 minutos, con el fin de producir pues como la lesión por compresión de algunas de las fibras nerviosas, con el fin también de producir pues alivio del dolor. Algunas complicaciones que están descritas también, en especial pues la debilidad del macetero. Y la ablación por radiofrecuencia, digamos que es la forma entre estas intervenciones percutáneas más selectivas de manejo del dolor. Va a tener 2 modalidades, una por radiofrecuencia continua y otra por pulsos. Y digamos que todas, como les dije, es como la forma más selectiva, pero tiene, pues, digamos, como la contra de que prácticamente el paciente debe, después de estar dormido, debe despertarse para evaluar que uno sí está pues, haciendo como la ablación del nervio que realmente, o de la rama que realmente está produciendo el dolor. Casi que no se puede usar para cuando hay dolor de la primera rama del trigémino. Técnicamente es mucho más difícil. Y es el que presenta mayor tasa de anestesia corneana, que puede terminar, por ejemplo, en efectos como la queratitis. Y la radiocirugía, finalmente la radiocirugía es lo mismo, la aplicación pues, de dosis altas de radiación justamente sobre el nervio trigémino, usualmente puede dar entre 70 a 85, incluso 90 grays. Virtualmente es un procedimiento que no tiene contraindicaciones absolutas. El problema es que tiene un efecto tardío del inicio pues si tiene un efecto tardío, lo que pues no es bueno para los pacientes que están con mucho dolor. Entonces, cuando uno empieza ya a comparar qué intervención ofrecer primero en estos pacientes, si la descompresión microvascular o las intervenciones percutáneas, y evaluar, pues, por ejemplo, en el tiempo cuáles recurren menos o cuáles tienen menos efectos adversos, encontré este estudio recogió 185 pacientes de la descompresión microvascular y 129 de intervenciones percutáneas, un análisis retrospectivo unicéntrico, que lo que hacía era evaluar la analgesia en el tiempo, la intensidad del dolor residual, complicaciones y la recurrencia del dolor en pacientes con neuralgia clásica o idiopática. Aquí, digamos, como las características de esos grupos. Y lo que ellos encontraron fue que, al menos digamos, de forma temprana, los pacientes que se llevaban a intervenciones percutáneas o descompresión tenían como una buena tasa de resolución del dolor. Sin embargo, ya en el acumulado de todos los pacientes iba a ser superior la descompresión microvascular con respecto a las intervenciones percutáneas. Y de todas las intervenciones percutáneas, la que más tenía alivio del dolor era la compresión con balón, era la que más se le iba a producir como alivio del dolor a los pacientes en esta escala del Barrow, del dolor trigeminal, donde pues digamos, menos 1 o 2 significa mejor control del dolor. También cuando se veía por tasas de complicaciones, encontraban pues, que la descompresión microvascular, a pesar de tener algunas complicaciones, suelen ser afortunadamente menores y no son graves. Igual pues, las intervenciones percutáneas tienen también una menor tasa de complicaciones. Un síntoma que ellos evaluaron fue el grado digamos, como de anestesia o de insensibilidad que le queda a la cara, y lo evaluaron, por ejemplo, como un síntoma que puede llegar a ser molesto para algunos pacientes, en especial, por ejemplo, pacientes jóvenes. Lo que ellos encontraron prácticamente es que, pues obviamente es un efecto que va a ser inexistente prácticamente en la descompresión microvascular, pero va a ser como, pues, muy importante, sino en casi todos los pacientes, y de alguna otra forma va a ser pues, hasta un efecto buscado en las intervenciones percutáneas. Y de todos los procedimientos percutáneos en los que se va a producir digamos, este efecto, el que mayor lo va a producir es la compresión con balón. Cuando ellos miraban el riesgo de recurrencia del dolor, obviamente los procedimientos percutáneos van a tener una tasa mayor y a menor tiempo de recurrencia del dolor cuando se comparaba con las descompresiones microvasculares. Y cuando se comparaban los procedimientos percutáneos aislados, el que más iba a tener pues, como duración en el tiempo iba a ser la compresión con balón.
cuando ellos miraban como los resultados e intentaban buscar factores pronósticos que le ayudaran a uno a identificar qué pacientes pues, les iba a ir mejor, en la descompresión microvascular digamos que no encontraron nada, pero para las intervenciones percutáneas encontraron que los factores que más se asociaban con mejor control del dolor iban a ser los pacientes de mayor edad y a mayor grado, digamos, de anestesia con la que iba a quedar la cara, también se relacionaba con mejor control del dolor pues en el largo plazo. Este otro estudio que buscaba también lo mismo, digamos, estudiar el efecto de la descompresión microvascular contra, ya solamente contra la compresión con balón, es un estudio retrospectivo. Ellos lo que evaluaban era la resolución del dolor, las recurrencias, las complicaciones y la satisfacción. Digamos que recogieron 226 pacientes de descompresión microvascular contra 127 pacientes de compresión con balón y los evaluaron solamente en neuralgia trigeminal clásica. Es decir, podían tener pues el dolor clásico en el que la opción puede ser también una descompresión microvascular, a diferencia del otro. Acá algunas de las características del paciente, como pues grupos muy homogéneos, y lo que ellos evaluaron fue, y lo que encontraron fue que tienen unas tasas de recurrencia realmente similares. Obviamente los pacientes que se van a intervenciones percutáneas tienen mayor tasa de hipoestesia facial, de disfunción masticatoria, y esto lo pueden llegar a ver algunos pacientes como un resultado, digámoslo, no satisfactorio. Y por lo tanto lo que se dice es que pues uno debe seleccionar muy bien el paciente en términos de edad, de pues el tipo de dolor y qué tan discapacitante puede ser para ofrecerle o no las intervenciones. Y ya finalmente el uso de la radiocirugía para el manejo refractario de la neuralgia del trigémino. La radiocirugía puede ser utilizada como una primera opción o como una terapia de rescate cuando ha, por ejemplo, fallado la cirugía o algunas otras intervenciones a las que los pacientes, por ejemplo, pacientes de mucha edad o con mucho riesgo anestésico no pueden someterse a cirugía. Entonces, este es un metaanálisis que recogía 3 estudios, más o menos 460 pacientes que recibieron radiocirugía, y lo que ellos buscaban era pues, cuál es la dosis acumulativa de que recibían finalmente con las dosis de radiocirugía y qué tanto podían tener pues, resolución del dolor. Algunos subtipos de pacientes que tenían pues, esclerosis múltiple, y lo que ellos encontraron es que repetir los ciclos de radiocirugía es una forma de manejo en la neuralgia del trigémino que es refractaria o recurrente o que ha fallado otras intervenciones, que sí hay posibilidad de que si un paciente falla una primera vez a una sesión pues, de radiocirugía, se le pueda dar una segunda y hasta una tercera vez, logrando pues, mayores tasas de manejo del dolor, y eso digamos que no directamente se va a ver transmitido en que vaya un mayor riesgo de algunas complicaciones como por ejemplo que uno esperaría como radionecrosis o hidrocefalia o algunas otras complicaciones severas. Sin embargo, al día de hoy no hay protocolos que establezcan como esa cantidad máxima de veces o de dosis que uno pueda recibir en radiocirugía. Entonces, las conclusiones: se debe agotar el manejo farmacológico en primera instancia, se debe vigilar la presencia de efectos adversos porque la titulación del medicamento es lo que le va a decir a uno cuándo debe ya empezar a considerar manejo quirúrgico, seleccionar los pacientes de manera individual, teniendo en cuenta la edad, por ejemplo, el riesgo anestésico, la expectativa de vida, entre muchas otras cosas, tener en cuenta estas variables de forma como más puntual para decidir qué manejo le ofrezco al paciente. Y sin embargo, aún así, pues pese a que hay muchas intervenciones, la descompresión microvascular sigue siendo la intervención más efectiva, con más alivio del dolor en el tiempo, menos tasas de recurrencia en los pacientes con neuralgia del trigémino. Ese es un algoritmo de manejo que encontré, que me parece interesante. Prácticamente resume lo que les acabo de decir: tratamiento médico, cuando se agota el tratamiento médico y falla, tratamiento neuroquirúrgico, dependiendo de si es un paciente anciano, en buen estado, si tiene o no conflicto neurovascular, voy a decidir pues, qué tipo de intervención le voy a ofrecer, y también pues, qué le voy a ofrecer cuando estos fallan. Y ya eso es lo que... Muy bien, Wilson. Muy buena charla. Cosas, digamos, para aportar. Uno es examinar muy bien los pacientes. ¿Listo? Diagnósticos diferenciales, como dijiste, hay muchos. Pero dentro de los más relevantes
antes y después de la cirugía son los miofaciales. Los pacientes quedan con mucho miedo que les vuelva a dar neuralgia. Entonces, cualquier dolor van donde vos otra vez y no, doctor, eso me está empezando otra vez. Entonces, en esa revisión es importante usted palpar los músculos maceteros, ¿cierto? Los pterigoideos, la articulación temporomandibular, revisarle bien los dientes al paciente, porque los pacientes quedan con mucho miedo de cepillarse los dientes después de una neuralgia y es frecuente que después tengan un dolor porque tienen una pulpitis o una caries y es apenas comprensible. Si usted no está pilas a esos datos, dice, recurrió, volvamos, hagámosle otra cosa y pues también se mejora, ¿cierto? Pues, si es una pulpitis, usted le hace otra risotomía con balón, puede mejorarse, pero el problema sigue ahí. Listo, para tenerlo en cuenta. Hay que tratar de ser lo más fino que uno pueda en el diagnóstico, porque tratar pacientes de dolores faciales atípicos como neuralgia del trigémino es un dolor de cabeza. O sea, si el paciente tiene un dolor facial que no es una neuralgia y usted se embarca en un procedimiento, uy, peligrosísimo. Se les aumenta el dolor, ¿cierto? Y después usted ya no sabe qué hacer con el paciente. Entonces, tampoco tratar dolores faciales que no son neuralgia como neuralgia, ese es el peor negocio que usted puede hacer. ¿Listo? Entonces, como datos claves. También antes de ofrecer un procedimiento, lo mismo, revisar muy bien al paciente. Paciente que usted tenga dudas, por ejemplo, que tenga dolor por debajo del ángulo de la mandíbula, ¿cierto? Que tenga dolor aquí muy, por ejemplo, para tragar. Entonces, sospechar, aunque también tenga dolor trigeminal, sospechar otra cosa. Una, por ejemplo, que no es muy frecuente, pero que si uno la busca a veces la ve, es el síndrome de Eagle, que es una estiloides larga, ¿cierto? Entonces, tómase su tiempo para analizar bien el caso antes de ofrecer una intervención. Acuérdate que después de que usted interviene un paciente, se casa con ese paciente, ¿cierto? Y pues es una muy mala experiencia uno tratar a un paciente que no tiene una neuralgia del trigémino. Otra puede ser las cefaleas trigémino autonómicas. A veces lo confunden a uno y uno cree que es una neuralgia del trigémino. Se mejoran ahí más o menos, pero no es un paciente para nosotros tratar, ¿cierto? Claramente necesita un neurólogo experto en cefaleas que empiece a darle otras cosas y otros manejos, porque eso no responde como la neuralgia del trigémino. Una de las características que creo que faltó en el diagnóstico, que no sé si estaba antes, es que respuesta positiva al uso de carbamazepina, ¿cierto? O sea, casi que una prueba confirmatoria que el paciente tiene una neuralgia es que mejoran muchísimo con la carbamazepina. Listo, a veces cuando uno tiene dudas, será una neuralgia, pues hacemos el manejo médico. No en todos los pacientes, digamos, la primera opción es el manejo médico, no en todos es la descompresión microvascular, no en todos es el balón, ¿cierto? Hay que seleccionar cada caso para cada terapia, ¿sí? Por ejemplo, un paciente muy anciano con muchas comorbilidades, el manejo médico, hipertenso, entonces toma tiazidas, ¿cierto? Y usted le pone una carbamazepina, hace una hiponatremia de 120 y el paciente pues hospitaliza un mes, muchas complicaciones. El balón es una excelente alternativa, ¿cierto? La respuesta es muy buena. La diferencia entre balón y descompresión microvascular casi que es el tiempo de respuesta, ¿cierto? Con la ventaja que usted puede repetir el balón. Tampoco es contraindicación para usted hacer una descompresión microvascular el que no vea una compresión en la resonancia, ¿vale? La resonancia es más que todo para descartar la forma secundaria, ¿sí? Una esclerosis o un meningioma
o un schwannoma del trigémino. Pero si es un paciente joven con una neuralgia típica, con la descompresión puede ir muy bien, aunque no sea tan evidente o aunque no sea evidente, nada evidente en la resonancia que hay una compresión. Generalmente usted lo opera y encuentra una compresión, ¿listo? Que a veces es por una estructura venosa que no siempre se ve en la resonancia en la fase de T2 pesado. Las venas tienen una variación importante dinámica también en el tiempo, ¿cierto? O sea, una vena no siempre está ingurgitada, entonces a veces es probable que no se vea. Rara vez, como me preguntaba Cami, uno opera una neuralgia del trigémino de una descompresión y no encuentra nada. Uno busca por debajo, busca por arriba y no encuentra nada. Es muy raro. Puede pasar. ¿Qué hacer ahí? Nada más en la manipulación que usted le hace al trigémino, buscando el vaso, ya hizo una risotomía y también se mejoran mucho sus pacientes. Déjale teflón. Igual es probable, está la versión de que cuando usted voltea al paciente, los vasos se mueven, pues, pero no es como tan creíble para mí. Otro tiro importante es que cuando usted vea una compresión de la cisterna, o sea, en el trayecto cisternal, ¿cierto? Después de la zona de entrada de la raíz y el poro trigeminal, usted dice, uy, ve, esta es. No se deje engañar, que esa no es. ¿Listo? Siempre está la compresión, la que causa los síntomas, está por abajo del nervio, ¿listo? Entre el nervio y el tallo. Entonces, a veces he tenido un paciente que operé y dije, uy, no, qué compresión. Nunca me había tocado tan fácil, qué maravilla. Y el paciente al otro día con el mismo dolor. No puede ser. Entonces ya recapitulando, yo, claro, no busqué por debajo. Dije, no, hermano, mejor volverlo a operar. Y lo volví a operar, preciso, debajo, ahí bien escondida, ¿cierto? O sea, había que buscar bien abajo y uno queda en una posición en que hay que angular mucho el microscopio, ¿cierto? Para poder ver la salida del nervio del tallo. Pero si usted no hace esa, se le pasa la verdadera compresión. ¿Listo? ¿Qué más decimos de neuralgia? Profe Jaramillo está por ahí, que lo vi conectado. Sí, Pacho, ¿me oyen? Sí, profe, perfecto. No, yo creo, pues, lo que quiero decir con respecto a eso es que la neuralgia del trigémino para mí es una vida muy miserable de un paciente, porque usualmente no le sirve absolutamente nada. Y a veces son pacientes que ya sabemos que ha tenido crisis y seguimos insistiendo, y sobre todo los clínicos siguen insistiendo con el manejo médico, con la carbamazepina y con otros tipos de drogas, pero definitivamente un paciente que no puede hablar, que habla con los labios cerrados, que no puede comer, que no puede lavarse los dientes, me parece que para mí es una urgencia y siempre lo hemos definido como una urgencia. Aquí nosotros, por protocolo y este procedimiento, sí, yo creo que este procedimiento, la compresión con balón, eso lo trajo Ignacio hace como 25 años de Canadá. Para mí ha sido muy efectiva y creo que nosotros como protocolo tenemos paciente con compresión vascular, con, con resonancia normal, con compresión vascular. Nosotros siempre tenemos como primera opción la compresión con balón. El resultado que tenemos con respecto a eso es casi del 80% de los pacientes. Si vuelve y recae, que usualmente no recae, pero recae un porcentaje que yo diría que es del 20%, hacemos nuevamente compresión con balón. Y cuando ocurre la segunda recaída, sí al paciente lo llevamos a cirugía. Tenga o no tenga asa vascular, lo llevamos a cirugía. Y por último término, ya al paciente que es totalmente resistente a los diferentes manejos que hacemos, le hacemos la radiocirugía con el CyberKnife. Es el protocolo que manejamos nosotros acá. Usualmente hemos obtenido muy buenos resultados y pocas complicaciones. Lo que quería decir. Gracias, profe, sí, creo que ese es un protocolo muy adecuado. A mí me llama la atención también, muchacho, una cosa que aunque dijiste que es una patología que es muy conocida, pues es muy conocida entre los neurocirujanos. Hay muchos médicos generales que
todavía no conocen esto porque hay pacientes, o uno le llegan los pacientes ya a veces con muchos años, 5 años padeciendo neuralgia y a veces ensayándole todavía cosas, incluso entre los mismos neurólogos ni siquiera escogen el medicamento adecuado de primera vez, sino que muchos pacientes llegan con pregabalina, lamotrigina, que su efecto es mucho menor. Entonces también, muchachos, hay que hacer como una campaña de concientización, ¿cierto? Incluso un paciente con neuralgia del trigémino va a urgencias y a veces lo devuelven. Yo digo, pero ¿cómo es posible que devuelvan un paciente en una crisis con un dolor que llamamos del suicida y que no es una urgencia? ¿Cierto? Eso no me cabe en la cabeza. O sea, y también uno ve que son los pacientes más agradecidos del mundo. Ese paciente se le quita ese dolor, nunca en la vida se olvida de usted. Ahí uno sabe que de verdad no hay comparación, o sea, ese dolor no tiene comparación con nada. Entonces, importante que concienticemos también en nuestras redes, nuestros colegas, que la neuralgia es una cosa de verdad tesa y que hay que darle al paciente la atención por urgencias cuando está en crisis. Listo. Bueno, muchas gracias. No sé si hay llamado.